Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Tengo hoy la grata presencia de Javier Muñoz Chávez, exalcalde de Cuenca, exprefecto y asambleísta, en fin, un hombre que ha dedicado su vida al servicio público. Vamos a conversar con él sobre tópicos que están este rato causando polémica en la República del Ecuador. Se hace creer que el Ecuador prácticamente está muerto, que la constitución de Montecristi, de correísmo, en fin, no vale para nada, y que haciendo una nueva constitución, con los constituyentes que se elegirán posteriormente, el Ecuador con la 21 constitución va a resucitar de nuevo. ¿Cuál es su punto de vista, Javier? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Margo. Un gusto estar en su programa. Un saludo cordial a su distinguida audiencia. Yo creo que hay algunos aspectos que debemos considerar. Uno, ¿será la Constitución la tabla de salvación para que un país pueda mejorar o pueda empeorar? Definitivamente yo creería que no vamos a depender de una carta magna para ser mejores o ser peores. Es un instrumento importantísimo, es la ley suprema de un país a la que tenemos que respetarla, a la que tenemos que sujetarnos. ¿Cuántas constituciones hemos tenido en el Ecuador? Muchísimas. 21 justamente. Lo que creo que debería hacerse, y en algunas oportunidades este aspecto, esta particularidad hemos conversado con usted, en el sentido de que es indispensable el que el país pueda llegar a un acuerdo entre los diferentes sectores políticos, a un entendimiento entre las diferentes tiendas políticas que hacen la vida de la nación, entre los dirigentes políticos. Pero si no nos podemos entender, si todo lo que hacemos o si todo lo que hace un sector es bueno y todo lo que hace el otro sector es malo, no avanzamos a ningún lado. Alguien decía con razón que lo peor en el Ecuador no son precisamente los movimientos políticos o los políticos, sino somos los ciudadanos, los que no aportamos con un comportamiento cívico apropiado. Tenemos que despojarnos de tendencias, de posiciones, de actuar con un sentido de patria. Yo creo que ese momento habríamos dado un gran salto hacia adelante. Entendámonos, pongámonos de acuerdo en 3, 4 o 5 aspectos en los que podríamos tener coincidencias o podíamos discrepar en menor medida. Pero si esto no logramos, si siguen las pugnas permanentes, si permanecen los desentendimientos y los desacuerdos, no vamos a ningún lado. Consecuentemente, lo que sí tenemos que hacer es procurar entendernos entre los diferentes sectores políticos, posiblemente llegar a un acuerdo fundamental para poder realizar reformas sustanciales o de cualquier otra naturaleza, pero no estaría en total acuerdo en que tenga que cambiarse tal o cual documento con el propósito de que el Ecuador va con esa nueva carta o con esa nueva norma o con esa nueva disposición a mejorar. Tenemos que ver que lo que más interesa en el Ecuador, antes que la cantidad de personas que participen, interesa la calidad. Ojalá podamos tener en un momento dado una legislatura con gente que sea de altura, de que de que actúe más allá de sus propios deseos particulares, de sus intereses particulares, y de que se busque un entendimiento que sea positivo. Esto es lo que hace falta en el Ecuador: conversar, dialogar, pero sin tener este tipo de enfrentamientos que lo hemos tenido ya creo que 200 años de vida nacional. Correcto. Y esto nos está conduciendo quién sabe a dónde. Sí, el diálogo es fundamental, pero el diálogo ha sido ahora sustituido por el odio.
el diálogo ha sido sustituido por la confrontación de grupos de poder, entre ellos me refiero, o sea, entre la misma, pues no digamos burguesía, pero los grupos de poder no se ponen de acuerdo. Entonces esta confrontación, esta falta de diálogo, esta inspiración en el odio, dificulta, hace que asome lo más aberrante del pueblo ecuatoriano, de los ciudadanos. Bueno, usted toca ha señalado una palabra que dice mucho, el odio, que al ser pronunciado por un dirigente político contagia a su seguidor. Y esto vemos que se da de lado y lado. Este rato no es un secreto decir en el país que hay dos tendencias, dos agrupaciones políticas que se disputan, pero vemos que nada se hace o muy poco se hace con el ánimo de llegar a entendimientos que sean a entendimientos que sean positivos. Que este odio desaparezca será fácil, será difícil, cada uno sigue por su camino, a nadie le importa lo que dice el otro. Uno se cree que tiene el predominio, ¿no? El patrimonio de la verdad. Y eso no es lo auténtico, eso no es lo cierto. Podemos tener diferencias, indudablemente, pero hay ciertos temas en los que podemos tener afinidades y señalar que tendríamos acuerdos en algo como que es mala palabra, como si llegar a un entendimiento pueda ser considerado como negativo para un gran segmento de la población. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Yo creería que antes que una convocatoria a una asamblea como se la está haciendo estos momentos, a una consulta popular, deberíamos tener algún tipo de manifestaciones menores, acuerdos menores. ¿Será esto tal vez alguna misión imposible que tengan los políticos ecuatorianos que no les permite vislumbrar más allá de sus narices y poder llegar a un entendimiento saludable con el ánimo de que podamos enrumbarnos mejor? Esto se vuelve prácticamente imposible ya durante tanto tiempo y tantos años. ¿Y hacia dónde vamos? Yo creo que el Ecuador está atravesando uno de sus momentos históricos más complejos por este tipo que usted señalaba con acierto, por lo que se está mencionando, el odio. No acepto que el otro, por más que tenga la razón, si está diciendo algo coherente, tiene que ser lo contrario. Y eso es lo que se ve de lado y lado. Aquí no hay que buscar quienes están en el carril correcto, porque todos estamos o podemos estar equivocados. Pero si no tenemos este comportamiento fundamental, este civismo mínimo que tiene que existir en un ciudadano para que pueda avanzar o seguir adelante, no vamos a encontrar salida. Se dice que este tipo de comportamientos, Javier, son históricos y además de eso atávicos. Quiero decir, la confrontación de los grupos de poder no se sacia con absolutamente nada. Yo para mí, yo para mí, yo para mí, se acabó. Pero este diálogo que usted propone ya se ha dado en las repúblicas del Ecuador, por ejemplo, cuando con Yerobi Ndaburo, por ejemplo, pongo un ejemplo, y ahora es imposible llegar a ese diálogo. Está más difícil la lucha por el poder, hay más pobres y menos ricos, Javier. Esa tal vez será una de las coyunturas. Vea, ya se dio algún momento histórico no muy lejano, allá en los años 66, 67, cuando gobernaba por mucho tiempo ya una dictadura militar. Empezaron a funcionar en el país con mucho éxito y Cuenca fue una de las pioneras y dio un verdadero ejemplo con la participación de destacados ciudadanos, particularmente de la Universidad de Cuenca, con las juntas constitucionalistas, que lo que buscaban eran retornar al sistema democrático. Ahora, habría que preguntarse, ¿ese retorno al sistema democrático fue bueno, fue malo, fue peor que lo que estábamos viviendo con anterioridad o contribuyó en algo? Yo creo que vivir en un sistema democrático es bueno, es mucho mejor que estar en una dictadura, evidentemente. Pero
allí sí hubo un entendimiento, sí hubo un diálogo elemental. Incluso debemos recordar que en un momento dado hubo la posibilidad de que un eminente cuencano, como fue el doctor Carlos Cueva Tamariz, sea propuesto por la Junta Constitucionalista de Cuenca para que pueda presidir el país. El doctor Carlos Cueva era un ciudadano destacado, un hombre totalmente ecuánime, con cualidades suficientes como para poder llevar adelante una acción positiva en un corto tiempo para que se adopten las medidas necesarias. Pero no fue aceptado y se designó a otro ciudadano que no lo teníamos en mente, que no era conocido prácticamente por nadie, el señor Clemente Yerobi Indaburo. Pero si hacemos un recordatorio de cómo fue su administración, cómo fue su mandato, vamos a coincidir en que lo hizo muy bien. Dicen que él tenía puesto en su despacho una especie de calendario en el donde tachaba día por día. Él lo que quería era salir de la función pública lo más pronto posible y retornar el poder a quien en realidad le correspondería, que era el pueblo ecuatoriano, que tenía que proceder a elecciones y consecuentemente a iniciar un nuevo proceso democrático. Esto sucedió, se dio en un tiempo corto de 7 meses. El país avanzó muchísimo. Se dejaron a un lado los odios, los desentendimientos, las malas prácticas políticas y avanzamos. Pero el tiempo fue demasiado corto. No sería bueno analizar en el momento actual qué es lo que más nos conviene para salir de este atolladero, que no nos va a conducir a ningún lado. Tenemos una inseguridad rampante, problemas económicos sin poder resolver. Prácticamente estamos volviendo al inicio de la República. ¿Cómo nos iniciamos como país? Precisamente con odio, con resentimientos entre unos y otros. Perdimos muchísimo espacio territorial por no ponernos de acuerdo en aspectos elementales. ¿Y esto a qué se debía? A esta falta de civismo que existe en el Ecuador. Entonces, hacer un llamado para que impere nuevamente el civismo será muy difícil conseguirlo. Esta debería ser una pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos y que sea contestada con absoluta honestidad a fin de ver qué es lo que debe hacerse para poder mejorar como país. Bien, usted ha dicho con toda claridad que es necesario el diálogo y que debe haber renunciamientos y que debe haber una apertura, incluso una concepción ideológica. Pero, ¿cuáles serían estos ejes fundamentales? Entiendo que ahorita está de moda la seguridad, está de moda la situación de la criminalidad del país, está de moda y se ha puesto en la tela de discusión un estado terrorista, un estado de emergente, en fin. ¿Cuáles serían además de eso, la justicia, por ejemplo? Otro punto sería el entendimiento entre los gremios. En fin, ¿cuál cree usted que sería el punto de convergencia más importante con renunciamientos y aceptaciones de este momento, Javier? Algo que es fundamental es no perder la credibilidad. Recuerde usted que ya en el año 2019, luego en el 22 y hace poco en el 25 hubo esta suerte de levantamientos indígenas, esta efervescencia que se dio en determinados sectores, estos reclamos que se dieron en una forma airada en algunos casos, en otros en menor escala. Pero si no se hace un seguimiento de los acuerdos a los que se llega, no se saca absolutamente nada. Recuerde usted que en 2019 me parece, se llegaron a suscribir el sector indígena pedía creo que 15 puntos o no llegaba a más de 12 puntos o 15 puntos. Sí. Sin embargo, se firmaron los acuerdos por más de 100. Yo no entiendo eso. Bueno, se firmaron los acuerdos. ¿Qué se ha cumplido?
¿Qué porcentaje se ha cumplido? Entonces viene la incertidumbre nuevamente, viene la falta de credibilidad en la palabra de un político, de la palabra de un gobierno. Consecuentemente tienen que haber seguimientos. Correcto. Y tiene que ampliarse el espectro de la discusión de los problemas que se someten, en este caso, al gobierno y al sector indígena, a otros segmentos de la colectividad. Las universidades, la Iglesia Católica ha jugado un papel importante, los gremios, pero si todos están llenos de odio, si todos, no sé, quizás algunos no, estoy exagerando, pero si todos están buscando simplemente tener réditos personales, ¿hacia dónde vamos? Bien. Sí, la participación de los indígenas, muy respetable desde luego, pero todas han conducido a que un señor quiera ser candidato a la presidencia de la República, como en efecto lo fue, o que tenga intereses políticos, como evidentemente se nota. Entonces, ¿hacia dónde va esta sociedad ecuatoriana? Si no creemos también en la palabra de nadie, si se hace muy poco para que lo que se acuerda se cumpla. Entonces, si no hay este respeto a la palabra, si no hay un compromiso y una responsabilidad, una continuidad, que no es continuismo, ojo, una continuidad, no, por parte de los diferentes sectores políticos que acceden al poder. Si no hay esa continuidad, si no se llega a conocer a fondo y no se cumple lo que se ofrece, lo que se tiene firmado, pues evidentemente que vamos a seguir en estas disputas y en estas situaciones que le hacen un daño terrible al país. Bien. Y ahí es donde se acrecenta precisamente el odio, ¿no? Porque un paro de esta naturaleza, por lo que ha dejado, son resentimientos terribles entre los diferentes sectores de una comunidad. No se diga en una provincia pequeña como Imbabur, en donde todo el mundo se dividió, en donde nadie se podía ver, en donde no se entiende absolutamente qué es lo que pasa ahí. Bien. Entonces, todas estas cosas deben ser superadas definitivamente a través de un compromiso serio de una nación, de un gobierno y de una colectividad donde exista una muy buena orientación. La opinión pública, la prensa debe jugar un papel preponderante, sin tomar partido por uno o por otro, sino buscando una salida apropiada a lo que sucede. Bien. Por otro lado, Javier, se plantea una dicotomía que a lo mejor es cierta: la esperanza o la resistencia. La resistencia fundamentada en medidas económicas que afectan, y la esperanza en el diálogo, en las comisiones que se forman, que por cierto es una de las razones para que no se cumpla la palabra empeñada. La resistencia, la esperanza, ¿cree usted que por ahí tiene que ir, pero con las cosas claras y el chocolate espeso? Lo que pasa es que nuestros políticos y nuestros dirigentes se esconden en lo fundamental y cuáles las ambiciones incluso de carácter personal. Bueno, tiene que hacerse un análisis mucho más a fondo de cuántos ecuatorianos somos los que vivimos en el país. ¿Qué es lo que queremos 18 millones de personas? Somos una sociedad en la que tenemos que ser solidarios frente a grupos minoritarios que tienen una situación totalmente diferente a lo que tiene la mayoría de ciudadanos ecuatorianos. Por eso es que querer dividir a los ecuatorianos entre ricos y pobres, entre los que lo que hemos visto, lo que ha sucedido en el Ecuador en los últimos tiempos, lo que da lugar son solo enfrentamientos. Lo que debemos ser es solidarios y saber que si hay mayorías que tienen la posibilidad de ganar una elección, pero que tienen también responsabilidades. Por otro lado, los otros deben comprender perfectamente que en forma paralela, como existen los derechos, existen las obligaciones. El momento en que los ciudadanos sepamos responder positivamente al cumplimiento de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, porque las obligaciones no se las puede dejar a un lado,
Entonces allí sí podríamos haber dado un paso fundamental para que nos respetemos entre todos. El derecho a la resistencia es viable, indudablemente, pero es resistencia que es manejada políticamente. Entonces, volvemos a los mismos males, a los mismos vicios, a los mismos odios, a los mismos desentendimientos, y jamás vamos a llegar a un acuerdo. Si la solución sería hacer una consulta popular para que esto termine, qué bien, pero yo le veo tal como están las cosas, vamos a empeorar la situación. ¿Qué sacamos de este rato? Bueno, pueden tomarse algún tipo de medidas positivas, puede mejorar en algo, pero no se va a solucionar lo de fondo. Van a seguir pendientes o van a seguir aflorando estos sentimientos de rencor del uno frente al otro. ¿Hasta cuándo? Esto será permanente, tomará un tiempo largo. ¿Cómo vamos a hacer? Y creo que eso nos corresponde encontrar solución, no solo a los que intervienen en política, sino también a aquellos que tienen la capacidad de hacer opinión y que pueden realmente conducir a que podamos encontrar una salida apropiada. Esta división, esta confrontación, este odio, este permanente enfrentamiento a través de las redes, a través de los medios, en fin, lleva a que las instituciones en el país han perdido autoridad y legitimidad. ¿Cree que también ese es un problema grave, Javier? Desde luego, la institucionalidad es fundamental, pero tenemos ahora, en los últimos años han aparecido estos nuevos sistemas de comunicación, como se los conoce muy comúnmente como las redes, en donde hay una posibilidad de opinión, muchas veces utilizando formas anónimas de expresarse con términos cobardes, que no conducen a nada, que son los que están dominando el panorama, que lo que hacen es muy poco en encontrar buscar una solución a la problemática existente, sino más bien poner más leña al fuego existente. Debemos darnos cuenta de que vivimos en ciertas épocas tales. Ahora, en lo que empezábamos la conversación con usted esta tarde, es en el sentido de que la Constitución podrá ser la que nos permite salir. Si ahora tenemos esta denominada inteligencia artificial a la que le podríamos hacer que nos haga una constitución para una gente que tiene mucho odio. Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En el Ecuador somos incapaces de elaborarnos un instrumento propio, legítimo, de acuerdo a nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, con los diferentes sectores que viven en el país, ¿no? Con el respeto que debe haber entre los diferentes segmentos de una población. Pues, si no vamos a esos acuerdos, si no llegamos a decir que esto puede ser positivo, entonces ¿a dónde vamos? Bien. La reflexión sigue siendo la misma. Nos hace falta civismo. Sí, ahora, esta crisis también se siente agudizada por la deslegitimación de las instituciones del Estado. Se cuestiona al legislativo, se cuestiona a las fuerzas del orden, se cuestiona a los juicios, a los jueces, se cuestiona a los municipios. Es decir, mientras más crítica, más desprestigiamos a la institucionalidad. ¿Esto no es un caldo de cultivo para ciertas organizaciones, incluso criminales? Bueno, si este rato en el Ecuador no vale nada, no vale la justicia, no vale la legislatura, no vale la gobernabilidad, no vale las Fuerzas Armadas, no vale la policía, la corrupción campea, pues evidentemente que se están abriendo puertas para que vengan sectores interesados que no son o que les importa muy poco el país, porque hay gente que no le importa lo que sucede en el Ecuador, lo que les interesa es de lograr algún beneficio muy personal, o incluso este grupo de delincuencia organizada que está tomando mucha fuerza. Recuerde usted que también es un abogado y nosotros fuimos alumnos de la Universidad de Cuenca hace algunos años. Existía tal vez
contemplada la figura de la delincuencia organizada en el Código Penal de cuando éramos estudiantes. No sé si tenía la importancia que hoy tiene. No se le daba, a lo mejor no se conocía qué era la delincuencia organizada. O no se sabía que existían personas que eran capaces de organizarse para llevar acciones ilícitas. Sabíamos que evidentemente podían haber aisladamente grupos de personas que querían hacer el mal o aprovecharse mediante la asociación ilícita. La asociación ilícita, que era otra cosa. Pero esto ha tomado fuerza y tenemos ahora realmente una delincuencia organizada que puede estar mejor organizada que las propias instituciones que existen en el Ecuador. Entonces, estamos asistiendo a un estado tal de la vida nacional que tiene que hacer que cambiemos conceptos y que no nos creamos que somos los dueños de la verdad. Esto de creerse dueño de la verdad, como usted señala, puede crear figuras dictatoriales, que a lo mejor lo estamos viviendo en estos momentos, pero entonces al tener este régimen de imposición, no de consenso, al haber un disentimiento de todas las personas sobre las figuras del Estado, sobre la dicción del Estado, Javier, ¿cuál es la solución? Firmar una nueva acta de nacimiento del Ecuador, si la cuestión no es leyes, la cuestión es de comportamiento humano, del ejemplo que se da a través de las diferentes organizaciones, Javier. Eso es efectivamente lo que debería darse. Lo que ocurre es que hay cierto tipo de personas que se creen los dueños de los partidos y consecuentemente, al ser los que hacen y deshacen en una agrupación política, creen que pueden hacer y deshacer lo que pasa en el Ecuador. Y esto prácticamente en todos los sectores políticos. Si escuchamos a un líder político, habla de yo y yo. Habla de mi agrupación política y los demás se acabaron porque son malos. Yo soy el bueno. Yo propongo las cosas. Yo tengo la posibilidad de hacerlo. Yo voy a mejorar. Yo voy a hacer esto. Cuando estuve ya hice. Entonces, volvemos a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, cuando lo que debe interesar sobre todas las cosas es el que sepamos superar estas taras que nos han afectado enormemente como nación y como pueblo y podamos realmente decir que somos una sociedad civilizada. Caso contrario, estamos dando un mal ejemplo a nuestra propia comunidad y cómo nos tendrán fuera de nuestros límites como una sociedad que no puede ponerse de acuerdo en aspectos elementales, peor en lo fundamental. Ahora, existe un límite, una limitación, yo diría una franja, un cordón, para que la ciudadanía se involucre en la realidad nacional. ¿Cómo podríamos hacer para que no caiga la ciudadanía en la manipulación política y hacer que se reconozcan los derechos de la gente y la generalidad de los derechos de los ciudadanos, Javier? Bueno, siempre hemos tratado de que deben haber escuelas de civismo. Siempre hemos señalado que la primera escuela de civismo es la familia, que ahí tienen que darse los mejores ejemplos y las mejores orientaciones a que los jóvenes puedan tomar una ruta apropiada en la vida de la nación. Luego, los primeros pasos que se dan en las escuelas, en los colegios, igual tiene que inculcarse el civismo. Y en la universidad. En la universidad se cree que materias como la moral y cívica, pues ya no tienen razón de ser, deben ser archivadas o tienen que ser votadas. No se da la importancia que tienen los aspectos de respeto, de consideración a los demás. Eso es ser persona anticuada, eso no es ser progresista. Eso no. Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, para ser progresista se tiene que ser grosero, se tiene que actuar de tal o cual manera. Y eso es lo que está dándose en los tiempos en que vivimos. Pero parece que uno, al exponer este tipo de ideas o estas manifestaciones que pueden ser correctas, sea considerado como
como dicen en las redes a personas que ya tienen cierta edad y dan sus criterios como seres del otro mundo, o que a nadie, Obsoletos. que ya no obsoletos, como hace poco les expresaban de dos distinguidos ciudadanos, eh, periodistas de aquí de la localidad, que por el solo hecho de aparecer en algún medio de comunicación les fueron objeto de una serie de manifestaciones negativas. ¿Hacia dónde vamos como sociedad, como personas que debemos respetar a los otros, no solo su comportamiento ni su trayectoria, sino también sus ideas? Bien, Javier, le agradezco por haber participado con nosotros. Esperanza seguirá, la defraudación también estará presente. No he insinuado el sí o el no, porque el trabajo del periodista es justamente hacer conocer esta realidad para que los ciudadanos puedan decidir libremente. Su mensaje final, Javier, por favor. Bueno, el mensaje final sería de que actuemos con responsabilidad. Dentro de pocos días tenemos que volver a ir a las urnas y que lo hagamos con un sentido patriótico, que analicemos a fondo los temas y que demos nuestro punto de vista, que no sea manoseado, que tengamos que seguir opinando y que no creamos que por un resultado muy grande, que sea favorable o negativo, ya el Ecuador va a tomar otro ritmo. No, esto no es así. Podemos enmendar. E inclusive si se aprueba el que se haga una asamblea constituyente y se redacte una constitución, esta constitución luego tendrá que ser sometida a un conocimiento, a una nueva aprobación de parte del pueblo. De tal manera que lo que nos hace falta es saber analizar más, saber profundizar los conocimientos públicos y buscar sobre todas las cosas el que tengamos una salida, una válvula de escape y que digamos, ahora sí somos personas que hemos podido superar esos desentendimientos de tantos y tantos años. Muchas gracias, Javier, a usted por su presencia. Señoras y señores, me voy del aire. Nos veremos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, Marco. Buenas tardes.